Del mismo modo que las 3 fiestas de la Torá en primavera están conectadas, lo están las 3 finales del otoño. Están conectadas a la segunda venida del Mesías. Todas ocurren en el 7º mes hebreo, el mes de la plenitud. Las fiestas de otoño traerán la plenitud del plan de Dios para rescatar a la humanidad. Y la primera fiesta de otoño es la fiesta de las trompetas. Diez días después tiene lugar el día de la expiación, Yom Kippur. Este era el día cuando al sumo sacerdote, el Cohen Gadol, le estaba permitido entrar en el lugar santísimo, esparcir sangre sobre el arca del pacto y expiar por los pecados de Israel. Ese día se ayuna, ora y se pide perdón. En esos 10 días, desde el inicio de la fiesta de las trompetas hasta el cierre de Yom Kippur, son los días que tenemos para arrepentirnos. Según esta tradición, si una persona no se arrepiente durante estos 10 días, Dios borrará ese nombre del libro de la vida y en algún momento durante el año siguiente morirá. Proféticamente, mirando al juicio final, ocurrirá inmediatamente después del retorno de Yeshua. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately.
El judaísmo de Yeshua. Capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Segunda parte. La fiesta de las trompetas y Yom Kippur. En la primera parte de este capítulo estudiamos las claves para comprender el anuario bíblico, el calendario bíblico o las festividades bíblicas. Y en capítulos anteriores hablamos de la gran herencia dada a los hijos de Israel. Por supuesto, también incluyendo a los justos de las naciones, que debido a su conexión con el Mesías de Israel, por cuyos méritos son sacados del olivo silvestre, según la analogía que usa el rabino Pablo de Tarso, son injertados contra natura en el olivo natural. Hablamos de la diferencia que existe entre la cultura bíblica, por un lado, y las culturas de las naciones, por otro lado. Y explicamos la importancia de discernir qué hacer o qué no hacer cuando las personas de las naciones abandonan sus ídolos y se convierten de corazón al Dios de Israel, aprovechándose en ese proceso de los méritos de su majestad Yeshua Mashiach. También estuvimos haciendo énfasis en el ciclo festivo de la Torá y explicamos que no hay elementos dañinos para el alma en esa expresión cultural de la fe de nuestro pueblo de Israel. Es decir, cuando entramos en las festividades de la Biblia, tú entras en una zona espiritual segura, en una zona de seguridad teológica, donde puedes disfrutar de la riqueza de las bondades del Eterno. Estudiamos también el orden de las fiestas bíblicas, el Shabbat, el día de reposo, Pesaj, la Pascua, Bikurim, los primeros frutos, Shavuot, la fiesta de las cosechas, Yom Teruah, Rosh Hashanah, el día del perdón, Yom HaKippurim, el día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Estudiamos un poco también la peculiaridad de una fiesta importante, si es que podemos llamarle fiesta, que es Rosh Hodesh, que aunque no tiene categoría de Moed, contiene una riqueza muy importante, toda vez que nos marca los novilunios y la manera de llevar la cuenta de los meses del año bíblico. Mencionamos también de pasada algunas fiestas históricas que no son necesariamente la Torá, pero que forman parte de nuestra cultura y tradición hebrea. En este caso, hablamos de Hanukkah, hablamos de Purim, de los ayunos de la casa de Israel en estos días modernos. Estudiamos varias claves para entender el anuario de la Torá, el calendario bíblico. Recuerden la primera clave, y es que las fiestas son del Eterno. No son nuestras, son del Eterno, y fueron dadas a Israel como herencia. Explicamos la diferencia entre mis fiestas y vuestras fiestas, y cómo tenemos que entender eso cuando llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento y vemos decir a Yeshua, vuestra ley, en contraste con la ley de Moisés. Esa fue la primera clave. La segunda clave que estudiamos es que todas las fiestas bíblicas son mesiánicas en su naturaleza, es decir, apuntan al Mesías, hablan del Mesías. Aprendemos muchísimo del Mesías estudiando estas fiestas y en ese sentido mencionamos un texto muy controvertido
que aparece en el Nuevo Testamento, en la carta del rabino Pablo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo del Mesías. Colosenses 2, 16-17. Explicamos la interpretación no judía de ese texto y la interpretación judía de ese texto para que puedan entender la sustancia real de lo que realmente está hablando Pablo. Estudiamos también la tercera clave para comprender el anuario bíblico, que es lunisolar. Dimos evidencias de por qué es lunisolar. No lunar, no solar, sino ambos, con la luna y el sol. En otras palabras, el anuario bíblico tiene en cuenta al sol y tiene en cuenta a la luna para su enunciado. No es un anuario solar, como es el caso del calendario gregoriano, por ejemplo, ni tampoco es lunar, como es el caso del calendario islámico musulmán. Explicamos por qué razón no existe tal cosa como el Shabbat lunar y la importancia de que la fiesta de Pesaj siempre tiene que caer en primavera. La fiesta de Pesaj, según la ley de la Torá, siempre tiene que caer en el mes de Abib y no en ninguna otra época del año. También explicamos que al estudiar las fiestas bíblicas tienes que tener en cuenta dos claves. Primero, que la luna nueva nos da el nuevo mes. Y segundo, que la caída del sol es lo que da inicio a un nuevo día en el calendario bíblico. Es decir, el sol nos da el día, nos da la noche y nos da los años. El día comienza a la caída del sol, no antes, no después. Y cuando el sol se pone, se inicia el nuevo día. Y explicamos cómo el primer día de la semana no es el domingo por la mañana, sino el sábado por la noche, a la caída del sol. Vimos cómo el conocimiento de estas claves es crítico para que podamos entender y explicar correctamente algunos textos del Nuevo Testamento donde aparece la frase primer día de la semana y que no la puedes interpretar con una mentalidad gregoriana, sino con una mentalidad hebrea, ya que estamos frente a unos documentos que tienen un ADN, una sustancia hebrea en su información. Y concluimos con la tercera clave, el shofar. El shofar es la cuarta clave para entender las fiestas bíblicas. Retomando la temática de claves o códigos para comprender el anuario bíblico, vamos a estudiar la cuarta clave en este capítulo, que es el shofar. Entonces, ¿cuál es el código bíblico relacionado con el shofar? ¿Por qué el shofar es una de las claves para entender el misterio profético de las festividades bíblicas? Todo parece indicar que el origen del shofar es muy antiguo y se remonta, según nuestra tradición judía, al sacrificio inconcluso de Isaac. La idea es que cuando el ángel del Señor le habló a Abraham para aportar el sacrificio de Isaac, nos dice la Escritura que Abraham vio un carnero enredado con sus cuernos en un arbusto
y entonces lo usó como sacrificio. De ahí surgió la idea de que se toca el shofar en Rosh Hashanah, con un shofar curvo, en memoria del carnero que tomó Abraham en lugar de su hijo. El shofar se tocaba en el templo, en los grandes protocolos especiales. Normalmente, 2 levitas, de lado a lado, juntamente con trompetas de plata, tocaban el shofar. Eso se desprende del Salmo 98, donde está escrito que con ambas cosas se debe adorar delante del Señor con trompetas y con sonido de shofar. Así que, en el antiguo Israel, se usaban estos 2 instrumentos de viento, el shofar y las trompetas de plata. Dice la Torá que Hashem le ordenó a Moisés construir 2 trompetas de plata para convocar al pueblo. De hecho, en Números, está el mandamiento dado a Moshe de construir esas 2 trompetas de plata. En relación con Rosh Hashanah, que es la primera fiesta del final del verano y o del otoño, el único mandamiento conocido es hacer sonar el shofar. En otras palabras, si no escuchas el sonido del shofar en Rosh Hashanah, no has guardado Rosh Hashanah. Todo lo demás es cosmético sagrado. La esencia de Rosh Hashanah, la esencia de Yom Teruah, es escuchar el sonido del shofar. Y lógicamente, para escuchar el sonido del shofar, hay que tocar el shofar. Cualquier cuerno es válido para tocar el shofar, excepto los que provienen de toro o de vaca. No se pueden tocar, no se pueden usar. Tampoco si proceden de antílopes o ciervos. No se pueden tocar. No son kasher. El resto se pueden usar, siempre y cuando procedan, por supuesto, de animales que son kasher. Además, no se toca de bovinos, porque el becerro de oro que construyó el pueblo de Israel es una imagen de un bovino. Y los sabios declararon que no se podía usar para la ceremonia de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque sería como traer a un acusador de nuestros hermanos para santificar lo sagrado y por lo tanto no está permitido. Por supuesto, el shofar y la trompeta bíblica se usaban en diferentes ocasiones. Los ayunos públicos se anunciaban con el sonido del shofar. Las festividades se anunciaban con el sonido del shofar. En los días bíblicos también se usaba por diferentes razones. Una de ellas era para convocar al pueblo. En una reunión festiva o en una reunión para la guerra, se usaban ambos, el shofar y las trompetas de plata. Si recuerdan la revelación de Hashem en Sinaí, estuvo acompañado por el sonido del shofar. Dice la Torá que el sonido del shofar iba en aumento.
הנה לך אלוהים אחרים על פניו. לא תעשה לך חסד וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת. También recordamos que cuando Yehoshua o Josué tomó Jericó, una de sus estrategias fue usar el shofar. Una de sus estrategias fue sonar el shofar mientras se le daba la vuelta a la ciudad. Es tan interesante esa estrategia de Yehoshua que vamos a leerla. Después de que Yehoshua le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Yehoshua. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Yehoshua se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día, volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Yehoshua les ordenó a los israelitas: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor, y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor». Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. Josué 6, 8-20. El shofar está unido totalmente a la historia de Israel. En Sefarat, en España, los antiguos rabinos enseñaban que el sonido del shofar es como el grito del alma de un niño, como el llanto de un infante, como las lágrimas suplicantes de un niño en peligro que corre hacia los brazos de su padre. Y el flamenco preserva ese sentimiento. La música flamenca preserva esa emoción.
tiene ese quejío escondido, ese toque especial de la emoción, y lo que mejor nos ayuda a entender el sentimiento judío unido al shofar es el flamenco. Entonces, ¿cuál es el código del shofar para comprender las fiestas bíblicas? Especialmente Rosh Hashanah, que es Yom Teruah, que es día de hacer sonar el shofar. Veamos el primer código del shofar. La primera cosa es que este shofar está unido a la revelación del Mashiach ben David. Era y es creído en el pueblo de Israel que la edad mesiánica será cuando la revelación completa de Dios Altísimo tendrá lugar en el mundo. La edad mesiánica será una época de enorme elevación espiritual cual nunca antes ha conocido la humanidad. En la edad mesiánica, el hombre alcanzará la estatura espiritual del Mesías. Será un tiempo de perfección de todas las cosas. Y esa experiencia, se transformará en un kiddush de esperanza. Está relacionado con el sonido del shofar. Ahora podrán entender mejor por qué está relacionado la toma de Jericó por Josué, por Yehoshua, con Yeshua como Mashiach ben David, porque cuando el Mesías venga, irá precedido con ángeles del Señor tocando cada uno su shofar. Los 7 shofar. Observen los 7 shofar y el grito final, igual que ocurrió en Jericó. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Tocó el primero. Hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre que fueron arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Tocó el segundo ángel. Entonces fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Pereció la tercera parte de las criaturas del mar que tienen vida, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tocó el tercer ángel. Entonces cayó del cielo una estrella grande, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel. Entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad, y lo mismo la noche. Y seguí viendo. Oí un águila que volaba por lo alto del cielo y decía con fuerte voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las voces que quedan de las trompetas de los 3 ángeles que van a tocar. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire
se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros, de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a la de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí, como rey, al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros 2. Tocó el 6º ángel. Entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la 3ª parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la 3ª parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Vi también a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar e izquierdo sobre la tierra, y gritó con fuerte voz, como ruge el león. Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Entonces, el ángel que había visto yo de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra, y cuanto hay en ella, el mar, y cuanto hay en él. Ya no habrá dilación, sino que en los días en que se oiga la voz del 7º ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Apocalipsis 8, 6, 13, 9,
y 10, 1, 7. Hay un principio en la interpretación de la Torá que se conoce como analogía de expresiones, y lo que eso significa es que cuando nosotros encontramos en un lugar de la Torá una frase o una expresión que previamente aparece en otro lugar de la Torá, las provisiones halágicas, legales, jurídicas, proféticas que están en la primera aparición, se aplican potencialmente a la segunda. Es decir, que si la primera redención fue grande, la segunda será más grande. Si los milagros que acompañaron la primera redención con Moisés fueron grandes, los milagros que estarán acompañando la segunda redención serán más grandes. Entonces, si cuando se entregó la Torá hubo muchos ángeles tocando el shofar y la segunda redención será grande, imagínense cuántos ángeles se harán presentes aquí en la tierra previo a la manifestación inminente del Mashiach ben David. ¿Cuántos ángeles bajaron al monte Sinaí tocando el shofar, del cual dice la Torá que su sonido iba en aumento? ¿Cuántos ángeles había? La Torá, en Devarim, Deuteronomio capítulo 33, verso 2, dice: Dijo: Ha venido Adonai del Sinaí. Para ellos, desde Seir se ha levantado, ha iluminado desde el monte Parán. Con él, las miríadas de Cadés, ley de fuego en su diestra para ellos. Vino de en medio de 10 millares de ángeles. 10 millares. ¿Cuántos son 10 millares? 10 millares son 10.000. Sin embargo, en el Salmo 68, que nos da una alusión a la cantidad de ángeles que van a acompañar a la entrega de Mashiach ben David por parte de Hashem a nuestro pueblo, en el Salmo 68, verso 17, dice: Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. ¿Pueden imaginar ese número? Miríadas, millares y millares. Y presten mucha atención. Miríadas, millares y millares. Es decir, 20.000 millares de miles de ángeles. Si multiplicamos 20.000 millares por 1000, es 200.000 millones. De tal manera, el shofar está unido a cosas tremendas. Primero, la eliminación del Yetzer Hará, de los redimidos, experimentando esa estatura superior de la provisión de Dios Altísimo. Y reflexionen sobre esto, el hecho de que el uso del shofar es de origen animal y que se usa para Rosh Hashanah, significa que aún la parte negativa tuya, tu alma animal, será usada para el servicio de Dios. Segundo, que el proceso para que un shofar sea shofar nos habla de esa abundancia. Es decir, para hacer un shofar se necesita pasar por una fase, un proceso, una serie de fases. ¿Cuál es el proceso? Los que conocen de la técnica de hacer un shofar nos dicen que las fases de ese proceso son, primero, elección del cuerno correcto de un animal. ¿Por qué? Porque, como dijimos, algunos no se pueden usar. Después de la selección, viene la segunda fase, que es la limpieza interior del cuerno. Después viene la tercera fase, que es la limpieza exterior del cuerno. Y fíjense en el orden, y el que escuche sobreentienda. Primero, la selección.
Segundo, la limpieza interior. Y después, la limpieza exterior. Acto seguido viene la apertura de la boquilla para poder soplar. Y finalmente, la terminación. Todo eso, lógicamente, nos habla del proceso de purificación del alma, hasta que finalmente seamos libres de la presencia del Yetzer Hará completamente y para siempre, libres de la mala inclinación. En aquel día, el día de la terminación, seremos libres de la presencia del Yetzer Hará para servir de corazón a nuestro uno y único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua, nuestro Mesías. Esto será lo primero, cuando hasta nuestro lado oscuro se va a convertir en un Kadish de alabanza delante del Eterno. La segunda cosa a la que está unido el shofar es la revelación final de Hashem en esta edad presente. Y la tercera cosa que está unido al shofar es la redención final y el establecimiento de la edad mesiánica. Piensen un poco en eso. Hablamos de esta edad presente, hablamos de la edad mesiánica y hablamos del mundo por venir, y a veces no nos damos cuenta de lo que significa la edad mesiánica. Piensen solamente en esto. La edad mesiánica será una era, un tiempo donde el hombre podrá experimentar una comunión íntima y perfecta con Dios, el Creador del universo. Y el shofar expresa esa relación. ¿Y por qué la expresa? Porque el shofar, como la Torá, no se vuelve nunca impuro. No se vuelve tamé, nunca. Y eso indica que una vez completada la redención, el hombre no podrá perder nunca más su relación íntima con Dios. No perderemos nunca más nuestra relación íntima con Hashem. Será una relación tan pura que no tendrá ni arrugas, ni manchas, ni cosas semejantes. Entonces, cuando se toca el shofar así, y especialmente en el contexto de Yom Teruah, en el contexto de Rosh Hashanah, se enfatiza esa esperanza. Es por eso que el shofar en Rosh Hashanah es como una alerta espiritual. Como decía el rabino Pablo de Tarso: «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mesías». Efesios 5:14. En otras palabras, el sonido del shofar es una relación de doble vía. Suena el shofar, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que responder al sonido del shofar. Tienes que levantarte de su letargo espiritual. En otras palabras, escuchar el shofar por cumplir con el mandamiento no es escuchar el shofar. Eso es religiosidad. Hay mucha gente que escucha el shofar por religiosidad, porque es la costumbre. Escuchar el shofar en Rosh Hashanah solo es kasher cuando llevas en el alma la intención de conectarte con Dios, de unirte con Dios y de ser una ejad con el Creador. La palabra mandamiento, instrucción, mitzvah, en hebreo, contiene la idea de conectar, de unir.
Los mandamientos no son simplemente unos deberes. No son tareas escolares para que hagas en la casa. Las mitzvot son recursos espirituales para que puedas abrir los canales de comunión con tu Padre que está en los cielos, y para que sobre esos canales venga la bendición que va a marcar tu vida para bien y para paz. Y el proceso de unirte al Eterno, ese proceso de unión, requiere mucha humildad. De hecho, el shofar representa humildad. El shofar no se puede adornar ni con oro ni con plata para usarlo en las festividades. Sí para exhibición o para regalos, o para practicar en la casa, pero no son kasher para tocarlo en Rosh Hashanah. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no? Esta es la idea, este es el principio y este es el valor. Si las cosas materiales son las que nos adornan el alma, representada en el shofar, y no la sed por el Dios vivo y Kadosh, entonces no hemos entendido para nada el secreto del shofar. Si entendemos que solo con un espíritu humilde podemos acercarnos al Dios Altísimo, comprenderemos por qué el shofar tiene la forma que tiene. Si observan bien, un shofar podrán ver que es muy pequeño por donde se sopla, pero cada vez se va haciendo más grande, más y más grande. Comienza con un orificio pequeño y termina con una gran abertura. Si tu acercamiento a Hashem es la humildad, y es con humildad, no con soberbia, no con jactancia, no con legalismo, sino con humildad, tu final será glorioso como el shofar. Es como el nombre de Israel, que comienza con la letra hebrea más pequeña que existe en el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, con la Yod, pero termina con la letra más grande que tiene el Aleph Bet, la Lamed. Como está escrito que Dios resiste a los soberbios, pero le abre el corazón a los humildes, como está escrito que Hashem rechaza y aborrece la arrogancia de Jacob, pero está cerca de los humildes de espíritu, para ellos será el reino de los cielos. Pues como dijo Yeshua, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La edad mesiánica. Mateo 5:3. Cuando entendemos todas estas claves y cuando entendemos todos estos códigos de la Torá, nos damos cuenta de lo importantes que son las festividades y especialmente Rosh Hashanah, Yom Hadin, el día del juicio, y el último shofar. Sin embargo, el shofar tiene otro secreto profético más que tienen que conocer. En la cultura hebrea, con respecto al shofar y las demás cosas, hay ciertas expresiones que aparecen incluso en el Nuevo Testamento. Una de esas expresiones es la última trompeta, la final trompeta. Está el shofar, también el gran shofar, y está el shofar final. Cada una de esas cosas representa prácticas y costumbres de Israel que si tú no las conoces, no entiendes de qué se está hablando. Por ejemplo, en un entorno geográfico y teológico judío, si tú dices la última trompeta, todo el mundo sabe a qué te refieres. Cuando se dice
la gran trompeta, en el judaísmo se sabe qué es eso. Y vamos a explicar por qué. En Elul tocamos el shofar y escuchamos shofar después de Rosh Hodesh, Elul. Es decir, después de Rosh Hodesh empezamos a escuchar el shofar. Todos los días se escucha el shofar excepto el último día. El último día no se puede tocar el shofar. ¿Por qué no se puede tocar el shofar? Porque viene Rosh Hashanah. Y escuchen bien, Rosh Hashanah, Yom Teruah, es la única fiesta de la Torá que cae el primer día del mes con la luna nueva. Ninguna otra fiesta de la Torá coincide con la luna nueva excepto Rosh Hashanah. Entonces, en los días bíblicos, ¿cómo se establecía? ¿Cómo la gente sabía cuándo era Rosh Hashanah? Porque no existía la tecnología de hoy en día. Se hacía visualmente y también se hacía por cálculo matemático, pero mayoritariamente era con el ojo. ¿Cómo lo hacían? Estaba el Sanedrín, el Congreso judío, y venían dos testigos que decían: «Yo vi la luna nueva». Y le preguntaban: «¿Cómo la viste?». Y le contestaban: «Yo la vi de este modo y de este otro». Llegaba el segundo testigo y le volvían a preguntar. Y si coincidían los testimonios, entonces el presidente del Sanedrín daba la orden al levita para que tocara el shofar, indicando así que había llegado Rosh Hashanah. ¿Y cómo le daba la orden? Estaba quieto, esperando, y entonces el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, hacía un gesto como guiñando un ojo. Entonces, y preste atención, como nadie sabía en qué momento llegaba Rosh Hashanah, se conoce como el día que nadie sabe. Por tanto, Rosh Hashanah es el día que nadie sabe. Ahora bien, dijo el maestro, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, el Mashiach ben David va a aparecer, el día que nadie sabe. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. ¿Cuál es el día que nadie sabe? Rosh Hashanah. Por eso es que Rosh Hashanah está relacionado con el juicio de las naciones. Y por eso Yeshua dijo: cuando el Mesías, hijo de David, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, 31-33. Es decir, las juzgará. Será el día del juicio. Y además es el cumpleaños de Adán. El mundo fue creado el 25 de Elul y Adán fue creado el sexto día. Sumas 25 a 6 y da el séptimo mes, que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del nacimiento de Adán. El mismo día que nació, el mismo día que pecó, y ese mismo día fue juzgado. Por tanto, Rosh Hashanah es Yom Din, que es día de presentar cuentas delante de Hashem.
Rosh Hashanah es un llamado a un juicio, donde Hashem va a oír los cargos que hay en contra de ti. Se abren los libros y se leen los cargos. Por 10 días, el tribunal celestial está deliberando. Y cuando termina Yom Kippur, se da la sentencia. Entonces, por eso, esos días del mes de Elul son tan importantes. Son días de preparación para un juicio. Si a alguien le citan para un juicio como acusado, ¿esa persona puede estar feliz, libre de preocupación y estar riendo? Evidentemente que no, porque esa persona corre el riesgo de ir preso o tener una gran multa. Lo más normal es que esa persona esté hablando con su abogado para establecer su defensa. El abogado le dirá: dímelo todo, dime todo lo que hiciste, no me ocultes nada, porque si me ocultas una cosa y después en el juicio me sacan algo que tú hiciste y no me dijiste, yo no te voy a poder defender. Dímelo todo para poder defenderte. ¿Lo mataste o no lo mataste? Y si lo mataste, ya veré cómo te defiendo. Es decir, el mes de Elul es un tiempo para incrementar nuestra consulta con nuestro abogado. El tema es: ¿dónde está el abogado? ¿Quién es ese abogado que nos defenderá en el día del juicio? Yeshua dijo estas palabras: ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Juan 5, 44-47. Porque Moisés dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 17-19. Moshe Rabenu, Moisés, es el fiscal general y el Mesías es el abogado defensor, si de alguna manera usamos esa metáfora. Entonces, esos son días para estar con mucha comunicación con tu abogado para ver cómo te va a hacer la defensa de todas las cosas que hemos hecho incorrectamente. Es decir, y no malinterpreten, no es confesar tus pecados al Mesías, es estar unido al Mesías, con el espíritu del Mesías, en línea con todo lo que venimos enseñando en nuestras series anteriores. Entonces, esperamos que comprendan lo que significa el día nadie lo sabe. Ahora bien, cuando llega Rosh Hashanah, entonces se toca el shofar. Los toques del shofar son los siguientes. Tequía, la explosión o el toque, que es
un sonido claro extendido como de trompeta, y significa reconocer que Dios es el Rey, y suena así. Shevarim, el quebrantamiento, que son 3 notas cortas en suspiro, suave. Significa ser doblegado o roto frente a Dios. Después viene terúa, la alarma, que son 9 notas pequeñas o más en staccato en una rápida sucesión. Su significado es el de un pedido por piedad a Dios. Y finalmente viene tequía gedolaj, el gran soplido o la gran tequía, que es una nota aguda y sin corte y alargada mantenida al máximo. Este sonido del shofar es colectivamente entendido como señal de Dios, llamando a su gente para venir a Él. Y esto se repite en una repetición que hay que hacer varias veces. Cuando se termina, y escuchen esto, cuando se termina en Rosh Hashanah de escuchar ese shofar, ya no se puede tocar más ni incluso para practicar. Ese es el último shofar, hasta que termine Yom Kippur, donde se toca el gran shofar. Entonces, cuando la Escritura habla del último shofar, ¿de qué está hablando? ¿Qué va a pasar cuando se escuche el último shofar? Dijo el rabino Shaul: a la final, trompeta, es decir, en el sonido del último shofar, los muertos en Mesías resucitarán. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15:52. Es decir, a la final trompeta en el sonido del último shofar. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando llegue el Rosh Hashanah final, el día del juicio? La llegada de nuestro abogado para defendernos. Entonces, como tenemos un abogado tan bueno que no ha perdido ningún caso, algunos tienen la costumbre, conscientes o no, de vestirse de blanco o con ropas claras en Rosh Hashanah, basado en muchos textos de la Biblia hebrea. Vestirse de blanco o con ropas claras, no oscuras, no negras en Rosh Hashanah, porque ese es un día donde los que creen vamos a gozar que llegó nuestro abogado para defendernos y estamos seguros que vamos a salir bien del juicio. Entonces toda esta riqueza moral está aquí, en medio de nosotros. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí a mano para hacerlo. 10 días después llega a Yom Kippur, y Yom Kippur es el día del perdón, es el día de los veredictos. En Rosh Hashanah se abren los libros y en Yom Kippur se cierran porque se da el veredicto final. Y según la tradición de nuestro pueblo Israel, cuando se cierra Yom Kippur, se determina básicamente todo lo que Hashem ha decidido sobre lo que va a pasar con tu vida hasta el próximo Yom Kippur. Entonces, ¿cómo quieres que sea el próximo año para ti? ¿Con prosperidad? ¿Con salud? ¿Con abundancia? ¿Con parnasá? Por eso antes de Yom Kippur, ese es el tiempo de pedirlo. Ese es el tiempo de presentarse delante de Hashem. Ese es el tiempo de prepararnos. Elul es una oportunidad para disfrutar de la riqueza de su gracia a un nivel que no se da en cualquier otro mes del año hebreo. De entre todas las cosas que más nos llama la atención, por esas coincidencias proféticas, es que Nehemías terminó de construir el muro que protegía a Jerusalén el 25 de Elul. Entonces, ¿qué significa eso? Que Elul es un mes para que tú construyas tus muros, repares tus muros espirituales. Es un mes para que cierres las puertas que puedas haber dejado abiertas en tu muralla espiritual. Es un mes de preparación para presentarse delante de Hashem, esperar un buen veredicto y tener un año maravilloso y extraordinario junto con toda la casa de Israel. Entonces, cuando una persona se imbuye en esta riqueza y cuando uno se mete en esta fuerza y se conecta con ella, su vida no es igual. Y por esa razón, cada mes hebreo tiene una energía especial. Cada mes tiene una gracia. Cada mes es un atributo espiritual que se vuelve un tratamiento para tu alma. Y en esa terapia, a través de la fe, si nos conectamos con ella, recibimos de Hashem lo que se necesita en tu vida para que te eleves y para que veas los milagros donde la gente ve destrucción. Para que tú veas oportunidades donde la gente ve caos. Para que tus ojos sean abiertos y puedas ver que tu vida no es un accidente genético ni un error por ocurrir, sino que todo esto, todo lo que está ocurriendo en tu vida, ha sido orquestado por Hashem para que tú respondas de forma apropiada.
y en esa respuesta, aunque te duela, te eleves. Y las cosas que más nos cuestan son las que más nos elevan después, porque de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa. La Mishnah en Pirkei Avot dice: nunca preguntes por qué a los malos les va bien y a los justos les va mal. Nunca preguntes eso, porque de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa. ¿Y si recordamos la parábola de Yeshua del rico y Lázaro? ¿Qué dijo Yeshua en ese diálogo que creó para ilustrarnos una gran verdad? ¿Cuál es el mensaje que está detrás? Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Lucas 16:25. Allá, tú tuviste tus bienes y él sus males, pero aquí, él está recibiendo sus bienes y tú tus males. Aquí se invirtieron las cosas, porque según el sufrimiento es la recompensa. Pero escuchen bien y no sean extremistas como algunos cristianos, porque eso no quiere decir que tú mismo te infrinjas sufrimiento, como después muchos practicaron con las mortificaciones en la carne, cilicios, autoflagelaciones y un sinfín de prácticas. O pensar, pues entonces voy a sufrir, o voy a hacer males para que vengan bienes. Es decir, pensar en sufrir y sufrir porque yo quiero ganar y ganar allí. En el momento que dices eso, estás a 1000 años luz de Dios. El concepto no es que tú busques el sufrimiento, pues Dios no quiere sufrimiento para ti, para nada. No es así. La Torá claramente enseña que Hashem no quiere que a ti te venga ningún sufrimiento. Dice el Tanaj: torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3, 35-37. Es decir, torcer el camino delante del hombre, hacerte lo difícil y crearte problemas, Hashem no lo aprueba. Decir, escribir o comentar algo en contra de otro, ya sea algo aunque sea sutilmente, es poner una piedra de tropiezo, y Dios no lo aprueba. Eso no es lo que Dios quiere, pero hay momentos que no hay otra. Y Hashem tiene que permitir que ciertas cosas ocurran en tu vida que te traen dolor y que te traen aflicción, porque es la única manera que tú puedes crecer, es la única manera que tú te puedes elevar, es la única manera que tú aprendes a perdonar. Aprendes a ser tolerante, aprendes a tener paciencia y aprendes a ejercitar tu emuná, tu fe. Hay una cantidad de cosas que ocurren en nuestras vidas que son extraordinarias y que cuando uno mira hacia atrás dice: Todá Hashem, gracias Señor, gracias por ese dolor, gracias a Hashem por esa circunstancia difícil, porque de otra forma no me hubiese dado cuenta. Hay días que pueden ser muy difíciles, semanas difíciles, meses difíciles. Y abordaremos este tema
en un capítulo más adelante. Pero mirando en retrospectiva tu vida, hacia atrás, se puede dar uno cuenta que esos días de dolor y esos días de sufrimiento nos hacen templar al espíritu, prueban tu fe y te da fuerza. Entonces, no es lo que te sucede, es cómo reaccionas a lo que te sucede lo que va a hacer una diferencia en tu vida. Elul es un tiempo no para escuchar el shofar porque es la costumbre, es la práctica y hay que hacerlo. No, es porque yo estoy escuchando el shofar. Estoy escuchando el shofar porque Hashem me está mandando un mensaje. Despiértate y abre tus ojos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con la riqueza que Hashem ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Él te ha puesto en tu vida? ¿Qué estás haciendo con las habilidades que Él te ha dado? Nuestros sabios se refieren a Yom Kippur como un día de salvación y liberación. Un regalo tan grande como la salvación trae consigo responsabilidades y debe ser cuidado, atendido y protegido. No es sorpresa que el primer lugar al que los judíos llegaron tras la liberación del Éxodo fuera Sucot, donde por primera vez encontraron las nubes de gloria que los protegerían por 40 años. La Sukkah extiende sobre nosotros la experiencia de Yom Kippur. En Yom Kippur, al pedir perdón y purgar nuestros pecados, alcanzamos un nivel de cercanía con Dios tan grande que durante ese día la Shejinah, la presencia de Dios, se encuentra con nosotros y nos rodea. Al terminar la festividad, la Shejinah se va. Entonces construimos una Sukkah para mantenerla con nosotros. De este modo, la Sukkah protege lo que logramos en Yom Kippur. Por tanto, ¿qué es Sukkot? ¿Qué secretos encierra esta fiesta del calendario bíblico y qué relación tiene con el Mesías? Proféticamente, ¿qué podemos aprender de Sukkot? ¿Qué misterio esconde Sukkot? Lo vamos a ver con todo detalle, pero eso será en la tercera parte del capítulo 7 de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.